Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Danisoft Internacional. En este vídeo vamos a explorar las capacidades que nos ofrece FireDuck para migrar aplicaciones realizadas en otras versiones de Delphi, versiones anteriores, específicamente desde BDE, y también haremos una pequeña incursión en lo que sería DevExpress. A lo largo de sus ya 20 años de historia, Delphi ha tenido diferentes accesos a datos que, por diversas razones, en algún caso de evolución tecnológica, en otros pues de optimización de aplicaciones, han sido los que, de manera oficial, el fabricante, en origen Borland y ahora Embarcadero, ha recomendado como, digamos, gestor de acceso a datos recomendado o API de acceso a datos recomendada. Inicialmente fue el BDE, que en origen se llamaba IDAPI, proveniente de base 4, era un sistema de acceso a datos que permitía conectarnos a múltiples bases de datos tan solo cambiando el driver de acceso. Para la época era una cosa muy novedosa y muy potente, pero a medida que los volúmenes de datos específicamente fueron creciendo, se reveló como un sistema excesivamente lento, ya que bueno, pues no tenía en consideración el origen de datos y básicamente accedía a cualquier base de datos como si de una base de datos basada en ficheros se tratara. Posteriormente se desarrolló un segundo acceso a datos mucho más óptimo que se conoció con el nombre de DevExpress. Este acceso a datos era básicamente muy diferente en concepción a BDE, ya que era un gestor de acceso a datos basado en cursores unidireccionales y de cliente, lo cual hacía que per se los componentes de acceso a datos no pudieran ser conectados directamente para alimentar controles de datos, lo cual incomodaba bastante, ya que necesitábamos utilizar un database provider y un dataset provider, perdón, y un client dataset para poder fijar esos controles y mostrarlos normalmente, pero que era sensiblemente más rápido de lo que en un determinado momento se obtenía con el BDE. Además, permitía modelos de aplicación diferentes, como los modelos de aplicación basados en tecnología desconectada. Y recientemente, desde XE6, disponemos de FireDuck. FireDuck es un acceso a datos que reúne lo mejor de todos los mundos y además incluye un montón de características específicas que lo hacen extremadamente potente y al mismo tiempo muy adecuado para la migración desde otros sistemas. Es un sistema basado en componentes compatibles en principio con SQL Express y en un cerca del 90% con BDE, que además incorpora una herramienta para hacer una migración sencilla y obtener una gran parte de lo que es el trabajo de sustitución de componentes y unidades pues ya completamente hecho. Con esto, básicamente, nosotros nos encontramos con un acceso a datos que permite todos los modelos de aplicación conocidos hasta el momento, pero al mismo tiempo nos permite una serie de características muy novedosas, como por ejemplo las opciones de fetching, opciones de formateo, diferentes mecanismos de gestión, así como la capacidad de tener tecnologías específicas como por ejemplo los motores de bases de datos locales y bueno, pues muchas más características específicas de este motor. Como primer apartado dentro de este vídeo, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a FireDuck. FireDuck es un motor enorme, es una API enorme con multitud de elementos que, bueno, pues desgraciadamente no vamos a poder revisar en su totalidad, pero sí vamos a intentar, pues bueno, por lo menos para aquellas personas que no lo conozcan en absoluto, mostrarles los componentes más importantes y las características o peculiaridades, digamos, necesarias para empezar a desarrollar. Y bueno, pues hay multitud de información en la red y concretamente Danisoft
tiene un libro recientemente publicado que hace bueno, pues bastante hincapié en FireDuck y explica casi todas sus características en profundidad. A modo de introducción a FireDuck, vamos a presentar ligeramente los diferentes componentes que de alguna manera pues van a poblar de manera más significativa nuestras aplicaciones, pero teniendo en cuenta que el número de capacidades que tiene FireDuck es muy superior, de hecho, a cualquier otro entorno y a cualquier otra API de desarrollo dentro de Delphi para la creación de aplicaciones orientadas a datos. Por tanto, va a ser muy somero, pero nos va a permitir, bueno, pues conocer un poco, sobre todo para aquellos que no hayan trabajado nunca con FireDuck, conocer los diferentes aspectos que tiene esta API de datos. Lo primero, vamos a modificar esto un poco para que podamos observar un poco mejor la paleta de componentes. En la paleta principal disponemos de, bueno, pues una conexión, disponemos de una transacción, disponemos de un comando, incluso de un table adapter o un schema adapter, pero estos elementos, bueno, toda vez que no son realmente muy, digamos, importantes desde el punto de vista de la migración, los vamos a obviar, ya que, bueno, pues son características parecidas probablemente a otras características que ya existieran previamente, pero más avanzadas y sobre todo no exactamente iguales, con lo cual es ligeramente más complicado de mapear. Pero si vamos a tener un memtable, los memtables son básicamente lo mismo que los client datasets, aunque dado que la interfaz del componente no es exactamente igual, bueno, pues en este caso en los procesos de migración no lo vamos a tener en cuenta, pero bueno, simplemente lo menciono para tenerlo en cuenta en futuros desarrollos. Vamos a tener el query, el store proc y luego vamos a tener el table. A partir de ahí, bueno, pues ya tenemos el update SQL, que en algunos entornos, como por ejemplo BDE, ya existía algo parecido, aunque no exactamente igual, ¿de acuerdo? Y una serie de componentes más importantes. Digamos que los realmente importantes serían estos 5, descontando el memtable, serían estos 5 y tienen un funcionamiento muy similar al que podrían tener en cualquier otro entorno o cualquier otra API de desarrollo. Cabe mencionar otros dos componentes que estarían dentro de la paleta FireDuck UI, ¿de acuerdo? Concretamente uno estaría en la paleta FireDuck UI, que sería el Wait Cursor, y una serie de componentes, ¿de acuerdo?, que se encuentran dentro de la paleta FireDuck Links, en donde, bueno, pues podemos encontrar un montón de lo que ellos llaman physical drivers, drivers físicos, ¿de acuerdo?, correspondientes a todos los drivers nativos que soporta FireDuck, ¿vale? Entonces, básicamente, con todos estos componentes nosotros ya podemos hacer, digamos, una creación de una aplicación usando FireDuck, digamos, al estilo convencional, al estilo que básicamente todas las APIs de desarrollo nos han venido permitiendo. El tema de la transacción es, digamos, particularmente interesante en FireDuck porque lo tenemos a modo de componente. En otras APIs lo tenemos a modo no visual, pero aquí podemos tener, bueno, pues el control de una transacción a través de un componente. Básicamente lo conectamos, la podemos abrir y cerrar y podemos vincular los diferentes componentes a través de la propia transaction, ¿de acuerdo? En cuyo caso, bueno, pues es más fácil, no tenemos que hacerlo mediante métodos y hacerlo en asignación de código, o podemos optar por el mecanismo más tradicional de creación de transacciones, ¿de acuerdo? Que es, pues, invoco el método de start transaction de la conexión y listo. En cuanto al wait cursor y el fish driver, realmente hoy en día ya no son tan necesarios. Sobre todo en las versiones más iniciales, XS6, XS7, Wait Cursor, básicamente, que es un componente que nos permite seleccionar el cursor que aparece cuando se está ejecutando cualquier tipo de operación contra una base de datos a través de FireDuck, si queremos el cursor de espera de SQL o si queremos cualquier otro tipo de cursor.
Digamos que en las versiones iniciales era necesario que estuviera presente en casi cualquier proyecto FireDAC porque de alguna manera bueno, pues necesitaba tener expresado al menos el cursor por defecto y actualmente, bueno, pues han conseguido que en ausencia del componente, pues automáticamente se introduzca una unidad por defecto que ya define el componente y no hace falta meter el componente. Aún así, si tuvierais cualquier problema, digamos, un poco extraño, lo primero que tenéis que hacer en una aplicación FireDAC es ir a buscar este componente y arrastrarlo y soltarlo, porque muchas veces ese simple hecho ya solventa este problema que por otro lado es bastante extraño. Aunque menciona el componente, pero es bastante extraño. Y en el caso de los physical drivers, 3/4 partes de lo mismo, dependiendo, bueno, nosotros vamos a trabajar aquí con FireDAC, entonces utilizaríamos el FD driver, o sea, FireDAC Physical Firebird Driver, que es un poco una cacofonía, y básicamente lo que hace es insertar automáticamente el componente del driver de FireDAC, de Firebird, para FireDAC. Los componentes, los diferentes drivers están separados del core de FireDAC para aligerar el componente, ¿no? Para aligerar sobre todo la compilación final de nuestra aplicación. Por tanto, es interesante que nosotros, bueno, pues podamos en un determinado momento introducir aquellos drivers de manera discrecional que vamos a utilizar en nuestra aplicación, ¿vale? Porque normalmente nuestra base de datos solo trabaja contra nuestra aplicación solo trabaja contra una base de datos. Pero también es cierto que si nosotros asignamos la conexión utilizando el Connection Editor, automáticamente al seleccionar o bien un driver o bien una conexión de un driver específico, automáticamente se va a meter una unidad que hace, igual que describíamos en el caso del cursor, una cuestión equivalente a introducir este componente. Es decir, vamos a meter una unidad específica que va a cargar el driver sin necesidad de que metamos el componente. Es una cuestión un poco, pues digámoslo así, opcional, ¿no? En cuanto al resto de componentes, bueno, pues el mecanismo de trabajo es muy similar, ¿vale? Tenemos en este caso, a diferencia por ejemplo del BDE, donde tenemos un objeto database, aquí tenemos un objeto connection, como podríamos tener en el SQL Express o como podemos tener otro tipo de APIs como DBGO, antiguamente ADO o muchas otras, ¿de acuerdo? En este sentido, que se conecta con los diferentes elementos a través de una propiedad connection. Tendremos, bueno, pues por aquí, FD query, estará asignada ya probablemente. Aquí está, la propiedad connection, ¿de acuerdo? Igual que en todos los demás, ¿vale? Con la diferencia de que, bueno, en el FD query pues tenemos también la posibilidad de establecer pues el SQL, en el StoreProc pues el procedimiento almacenado, ¿vale? Y automáticamente en el FD table, ¿de acuerdo? Pues el nombre de la tabla. Importante o características importantes con las que, bueno, pues es interesante que os familiaricéis, sobre todo para el tema de las migraciones. Hay una característica que a mí me ha salvado en muchas ocasiones, que es dentro de la pestaña opciones. Las opciones de FireDAC son un montón de opciones que hacen parametrizable el funcionamiento del motor, permitiéndonos que además sean jerárquicas en el sentido de que yo las establezco en la conexión y todos los datasets conectados a esa conexión heredan esas propiedades que nosotros luego posteriormente podemos modificar en cada uno de esos datasets para que, bueno, pues ligeramente o radicalmente se diferencien de las heredadas, pero que inicialmente ya tienen un mecanismo de funcionamiento. Entonces, como os decía, estas opciones, que además se corresponden con propiedades que podemos acceder desde el connection, podemos, ¿de acuerdo?, manipularlas desde aquí. Y hay unas, sobre todo una muy concreta, que es el Data Mapping Rules, ¿de acuerdo?, que me ha permitido tener o solventar muchos inconvenientes a la hora, sobre todo, de la gestión con campos declarados. Los típicos campos que en un dataset obtenemos al hacer
add-all fields, ¿de acuerdo? Y que se nos declaran como componentes dentro de la unidad y que en unos motores de datos, sobre todo cuando además de la migración de la aplicación estáis también haciendo una migración del motor de datos, estáis pasando, pues, por ejemplo, de Paradox a Firebird o cosas similares, os podéis encontrar con que no existe un mapeo exacto entre los diferentes tipos de datos o que las versiones han ido cambiando y ahora pues tenemos una diferencia mínima entre una cosa y otra. Entonces, aparentemente os va a dar un error del tipo field ft integer expected but found, pues no sé, bcd. Entonces, podéis venir aquí, ¿de acuerdo? Y establecer qué tipo de mapeo queréis para vuestros campos. De forma que yo digo, bueno, pues para el campo, por ejemplo, int32, quiero que me lo mapees a un double. Y automáticamente él va a hacer ese mapeo. Específicamente, ¿de acuerdo? Es muy interesante el tema de los strings, ¿vale? El tema de los strings, sobre todo, podéis tener, incluso sin obtener un error directamente, podéis tener una mala traducción y entonces aquí, pues por ejemplo, podéis traducir un ANSI string, ¿de acuerdo? Lo podéis traducir a un wide string, ¿de acuerdo? O incluso a un byte string, dependiendo un poco de cuál sea la adaptación. En algunos casos es una cuestión más de ensayo y error, pero lo que está claro es que es una herramienta muy útil a la hora de solventar, sobre todo, problemas que se dan a lo largo de toda la aplicación, porque esto tenéis que tener en cuenta que muchas veces lo que va a exigirnos de no tener este tipo de opciones, ir unidad por unidad buscando ese tipo de campos y cambiándolos, lo cual es bastante pesado. Y otra cosa también interesante a la hora de vamos a obtener aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos la conexión. Vamos a poner aquí esta conexión, vamos a coger una tabla. Una cosa interesante, bueno, mejor aquí en el query, vamos a crear aquí un query editor, pues select asterisco from department. Vamos a ver. No lo había, le he debido dar a cancel. Employee, ok. Aquí lo tenemos, ahora ya sí. Vale, entonces cuando nosotros tenemos aquí los campos declarados, hay una cosa que es también interesante y que en algún caso me ha salvado también de algún problema, y es el tema del origin. A ver. Tenemos aquí el field name y luego tenemos el origin. El origin básicamente es una propiedad con la que internamente Fireduck compone los SQLs cuando queremos hacer una extracción de datos. En ocasiones, sobre todo en algún motor más especial, el nombre del campo no coincide exactamente con el nombre del campo dentro del SQL y, bueno, pues podemos venir aquí, personalizarlo o incluso borrarlo para que automáticamente él meta por defecto el nombre del field name, ¿vale? Hay algunos casos en que estos dos nombres no coinciden, ¿de acuerdo? Y esto también pues me ha salvado bastante. Entonces, digamos que para que tengamos una cierta idea de los elementos, ¿de acuerdo?, en donde tenemos que hacer mayor hincapié, toda vez que, bueno, luego hay muchos elementos, muchas tecnologías que están vinculadas a Fireduck y que, como os digo, os recomiendo que estudiéis, bien sea a través de la propia ayuda de Delphi o, bueno, el excelente libro de Chartres que Danisoft ha publicado, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues de alguna manera nos puede venir bastante bien como guía en cuanto a las características de Fireduck y donde también se habla específicamente de la migración de aplicaciones. Vamos a comenzar migrando una aplicación desde DevExpress. En esta aplicación hemos seleccionado una serie de componentes. No es muy
profusa, pero básicamente se debe a que la compatibilidad entre DevExpress y FireDAC es muy alta. De hecho, FireDAC es capaz de utilizar los drivers de DevExpress, con lo cual realmente es más que nada una revisión del proceso de migración, más que una inmersión en profundidad en el proceso de migración que de alguna manera tampoco digo es excesivamente compleja en DevExpress. Bueno, vamos a empezar migrando una aplicación DevExpress. Empezamos con una aplicación DevExpress simplemente porque es un motor que tiende a ser mucho más moderno y la migración suele ser mucho menos problemática. Hay alguna cuestión, bueno, pues que debemos prestar especial atención, pero en general la migración es bastante sencilla. Entonces, yo tengo un par de aplicaciones. La primera, DevExpress, para poder migrar, ¿de acuerdo? Que, bueno, vamos a abrir específicamente y que, bueno, pues como podéis ver es una pequeña aplicación muy simple que lo que hace es mostrar los departamentos, ¿de acuerdo? De la base de datos de prueba Employee y, bueno, pues ejecutar un procedimiento almacenado que obtiene el presupuesto de cada uno de los departamentos, ¿vale? Esto es básicamente lo que hace, no hace mucho más. Consta de 3 unidades. La primera es un formulario plano. Después tenemos un data module, el típico data module, donde tenemos, bueno, diferentes tablas, y aquí tenemos, pues bueno, también tenemos un procedimiento almacenado, y por último tenemos bueno, pues la típica ventana de reconciliación de errores que tenemos vinculado específicamente con los clean datasets, ¿no? Bien, una vez hecho esto, vamos a intentar migrar esta aplicación, ¿vale? La migración se puede hacer, digamos, manual, lo cual en este tipo de aplicaciones muy pequeñas es abordable, pero en las aplicaciones reales no lo es. Toda vez que no iba a montar una aplicación real para hacer una migración, digamos, de prueba, pues he montado una pequeña, pero voy a seguir migrando como si estuviera delante de una aplicación real. Entonces, ya hace algunas versiones, de hecho, con la inserción de FireDAC como motor de base de datos, Embarcadero introdujo una herramienta que se encuentra dentro de el directorio bin y que se llama Refine. Refine es una herramienta, vamos a meter aquí, toda vez que es una herramienta de consola, vamos a invocarla desde una pantalla de consola. Es una herramienta que básicamente lo que nos permite es coger unidades por una máscara de datos y, bueno, pues básicamente mediante un par de opciones, básicamente la opción P y la opción R, sustituir, reemplazar determinadas entradas dentro de básicamente PAST y DFMs, incluyendo en DFMs aquellos DFMs binarios, ¿de acuerdo? También sería capaz de utilizar y de acceder a estos DFMs binarios. En principio, con esto podemos hacer una migración. De hecho, nosotros aquí en Danisoft la solemos utilizar muy habitualmente para hacer migraciones de todo tipo, no solo de datos. Pero específicamente en el tema de los datos, nosotros hemos venido creando nuestros propios scripts. Aunque Embarcadero ya lleva un par de versiones o 3 que crea el suyo propio y acompaña a la propia versión una serie de scripts, ¿de acuerdo?, que ellos utilizan, en vez de mediante reemplazos específicos, lo utilizan mediante un fichero de reglas. Un fichero de reglas que es ligeramente diferente a lo que sería la búsqueda y reemplazo. La búsqueda y reemplazo utiliza expresiones regulares, el fichero de reglas es algo ligeramente diferente. Ellos, como digo, ya tienen un par bueno, pues unos cuantos creados dentro de lo que sería Embarcadero Studio, 18 samples data no, es Object Pascal, Database, y dentro de Database, FireDAC. Y aquí tendríamos Tool, Refine. Pequeño
Es un directorio muy accesible, muy fácil de recordar, ¿vale? Pero bueno, como veis, podéis hacer una búsqueda por BD o por Migration y automáticamente os trae aquí, ¿vale? En donde en cada uno de ellos os acompaña de este fichero, en este caso este es el del BDE, más una demo para que podáis hacer vuestras pruebas, ¿no? Entonces voy a coger simplemente DevExpress, el de DevExpress lo voy a copiar, aunque de hecho en el directorio de migraciones yo ya lo tengo copiado, pero bueno, simplemente para no tener dudas, pues lo voy a copiar aquí y me voy a posicionar en este directorio, ¿vale? En este directorio y ya estaría. A continuación, bueno, pues con el Refine voy a especificar las opciones de ficheros, un par de opciones pues de migración, pues, un tema de directorios, tema de archivos de lectura, y lo importante en este caso sería, bueno, pues especificar el fichero de reglas, que en este caso se llama de esta manera .txt. Ahí está. Entonces, simplemente ejecutando esto, automáticamente, como veis, esto, bueno, pues revisa todas las unidades, en algunas pues efectúa cambios, en otras no, básicamente en el data module, que es donde había componentes, y una vez hecho esto, nosotros podemos reabrir el proyecto, que ya digo, en este método pues es bastante sencillo, y bueno, pues simple y llanamente, como veis, esto ha sido cambiado por elementos FD y ya no hay más elementos de BX. Comprobamos que efectivamente la conexión, esto es importante, comprobar que la conexión funciona. Yo introduciría el physical driver para Firebird, ¿vale? Y también el cursor, porque, sobre todo porque si no asignamos la conexión, es muy probable que no se agreguen automáticamente las unidades que mencionaba en puntos anteriores, porque esto se hace justo o cuando asignas la conexión o cuando metes algún componente nuevo. Como todavía no estamos metiendo ninguno, porque se ha hecho una sustitución literal, pues es probable que esas unidades no estén y o metemos estos elementos o asignamos la conexión. Guardamos y si ejecutamos, pues aquí obtendríamos nuestra aplicación, ¿vale? Que, bueno, pues funcionaría de manera similar. Hoy no es habitual encontrar a gente que hable bien del BDE, aunque creo que esta postura es bastante injusta, ya que ha sido un motor de acceso a datos muy popular y que ha durado durante muchísimos años. De hecho, hay mucha gente que todavía funciona con el BDE en sus aplicaciones y no experimenta grandes problemas de gestión fuera de los problemas de compatibilidad de un producto antiguo, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que es un producto como tal que ya no lleva mucho tiempo discontinuado y que, aparte de las diferentes bueno, pues capacidades que ha ido perdiendo y lo descontextualizado que se encuentra como tal, sí es verdad que no ha ido recibiendo los diferentes parches de compatibilidad con los diferentes sistemas operativos y las características nuevas que han ido apareciendo, y podemos encontrar cualquier tipo de problema utilizando el BDE. Por tanto, nosotros podemos seguir utilizando este motor en la medida en que sea compatible con el sistema operativo, pero lo que sí que es cierto es que ni Embarcadero ni ninguna otra organización está dando soporte actualmente a este producto. Por tanto, una migración es una sabia decisión a la hora de enfocar una aplicación construida con este sistema de acceso a datos. En el caso del BDE, la migración pues es muy similar a la que hemos visto en demos anteriores con DevExpress, pero aquí tenemos digamos,
sabor diferente, una peculiaridad diferente, y es que, bueno, pues básicamente el BDE en algunos contextos nos aporta, digamos, una continuidad que, bueno, pues es necesaria. Entonces, vamos a explorar primero cómo haríamos esa migración. Vamos a ver una migración de una aplicación BDE que, de hecho, está construida con Delphi 7, y aquí entraría una segunda cuestión, es que las aplicaciones del BDE suelen ser más antiguas, y entonces podemos tener también problemas de migración que no tengan que ver específicamente con base de datos, temas de componentes, código que ya no se utiliza o no se escribe así, cuestiones similares, pero que, bueno, nosotros estamos centrados exclusivamente en base de datos, y, bueno, pues conviene estar, bueno, pues, centrados ahí. Pero bueno, sí que de alguna manera, bueno, pues el BDE nos puede dar algún problema mayor. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros aquí tenemos también una aplicación BDE. Vamos a empezar, ya digo, con una migración, y luego posteriormente lo que vamos a hacer es instalar la versión del BDE que tenemos disponible para, de momento, todas las versiones de RadStudio que han salido desde que se discontinuó, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí tenemos la aplicación BDE. Bueno, es una aplicación hecha en Delphi 7, de hecho el estilo se nota, la renderización, todo es, pues bueno, pues como se veía antaño. Y, bueno, pues si intentamos abrir este componente, o este proyecto, bueno, pues automáticamente me va a decir que, bueno, pues no conoce todos estos componentes. ¿Vale? Evidentemente, al ignorarlos los pierde y no podríamos hacer absolutamente nada. Como digo, aquí tenemos dos opciones para afrontar este problema. La primera es una migración a ciegas. Nunca es conveniente, ¿vale? Nunca es conveniente, porque hacer migraciones a ciegas pues siempre nos puede dar problemas de cuestiones que no hemos podido ver. Entonces, cabe la posibilidad de que nos descarguemos el paquete y lo instalemos, el paquete del BDE, ¿vale? O, como digo, hacer una migración a ciegas. Para hacer una migración a ciegas, lo que necesitamos es acceder también al directorio de migración, que, como ya sabéis, pues esto está en documentos, embarcadero, estudio, 18.0, samples, Object Pascal, database, FireDAC, tool, refine, y dentro de eso el directorio específico de BDE en este caso, coger este archivo de directivas. Bueno, yo lo hago así, aunque realmente lo podéis dejar ahí y poner la ruta, pero vamos, yo lo suelo hacer así, y pegarlo en el directorio donde se encuentre la aplicación, ¿vale? Una vez que está pegado, ¿de acuerdo? Pues simplemente creáis abrís una sesión de línea de comandos. Yo os aconsejaría que lo hicierais con permisos de administración, porque aunque no es necesario para la herramienta, pero dependiendo, sobre todo en los sistemas operativos nuevos, dependiendo de dónde se encuentre, pues lo mismo necesitáis tener permisos elevados para poder escribir un determinado archivo en una determinada ubicación, y así os lo evitáis, ¿de acuerdo? Tener que volver a ejecutarlo y volver a hacerlo todo. Y luego, pues simplemente es situaros en ese directorio y ejecutar la herramienta, como ya sabéis, que se encuentra en Program Files, embarcadero 18, estudio 18, bin, refine 18, o la versión que corresponda, con la máscara de archivos, /S para los subdirectorios, /I para que aquellos archivos que estén marcados como read only también los acceda, ¿de acuerdo? Y finalmente, especificando, en este caso, pues el archivo de migración, que en vez de dbx sería dbabde.txt. Hecho esto, ejecutamos. Como vemos, es sumamente rápido y podemos abrir este archivo ya inmediatamente.
sin mayores problemas. Ya aquí nos conserva los componentes, evidentemente no nos conserva porque los hemos traducido a FireDAC. Y aquí sí que tenemos un pequeño problema que no teníamos en la versión SQL Express. Y es que, como aquí migramos de un objeto tDatabase a un objeto connection, el objeto tDatabase se asignaba por alias, el connection pues necesita una conexión, no solemos tener asignada la conexión, así que tenemos que venir al Connection Editor y asignar la conexión bien a través del driver ID y hacerla manual, o bien a través de un acceso ya creado, ¿de acuerdo? Y una vez hecho eso, ejecutar la aplicación que, bueno, pues funciona sin mayores problemas, ¿vale? Sin mayores problemas funciona absolutamente esta aplicación. Cabe la posibilidad de hacerlo así, o cabe la posibilidad, evidentemente no para este proyecto, porque este proyecto está trabajando con una base de datos Firebird, ya explicaremos exactamente qué implica no migrar desde el BDE, pero bueno, sí que vamos a poder de alguna manera, instalando la versión del BDE, abrir el proyecto por lo menos y en determinadas circunstancias compilar incluso, ¿vale? Vamos a coger todo lo que teníamos aquí dentro de este proyecto, borrarlo, ¿vale? Y como tengo una copia de seguridad, volverlo a abrir, ¿vale? Comprobar que efectivamente este proyecto no se abre, o se abren las condiciones que vimos antes, que es básicamente no encuentro los componentes, y ahora vamos a instalar los componentes. Para instalar los componentes lo primero que tenemos que tener es una versión registrada de Delphi. Nuestra versión, hacemos un close all. Entonces, al tener una versión registrada de Delphi, podemos venir, ¿de acuerdo?, a My Register Downloads. My Register Downloads, que se encuentra en la dirección ccembarcadero.com myreg. Si no tenéis, yo tengo abierta mi sesión, si no la tenéis, pues os pedirá que hagáis abráis la sesión. Bueno, pues básicamente os permite acceder a diferentes entornos de descarga de productos vinculados con Delphi que os permiten, bueno, pues descargar pues estas características, ¿no? En concreto, yo, como estoy trabajando con Berlin, me he bajado el BDE Installer Forward Studio para Delphi y C++ Builder. Aquí además os da acceso a un artículo que os explica cómo instalarlo, ¿vale? Nosotros lo vamos a ver ahora, pero aquí os explica detenidamente cómo instalarlo. Lo importante es que una vez que está descargado, vosotros vais a obtener un paquete similar a esto. Esto que tenéis aquí. BDE Installer, Forward Studio, bla, 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 bla. ¿Qué podéis? Bueno, pues descomprimir o simplemente ejecutar porque es un archivo que viene con la instalación. Este archivo, voy a cerrar RAD Studio, hace dos cosas. Por un lado, instala el BDE y por otro, nos instala también un paquete dentro del bin de RAD Studio que incluye los componentes de la paleta del BDE, ¿vale? Es verdad que no incluye el código fuente, ¿vale? Pero sí incluye una versión compilada, ¿vale? Entonces, con esta versión compilada, nosotros ya vamos a poder abrir los diferentes proyectos. Vale, el problema que tiene con el BDE, básicamente, es que lo que nos instala es el core del BDE. El BDE se dividía en dos partes, el BDE Engine Core y los SQL Links. Los SQL Links nos daban acceso a motores de datos no nativos. Para el BDE los motores de datos nativos eran de base y Paradox. Y bueno, pues nos daban acceso a esos dos accesos. Nos da acceso a esos dos motores. El resto de componentes no se soporta. Y si quisierais que funcionara con ese tipo de drivers, tendríais que iros a una versión no soportada del BDE, a la 5.2, que todavía es descargable, ¿de acuerdo?
la podéis descargar en internet y listo. Bueno, el hecho concreto es que aquí os podéis venir a componentes, install packages, agregar un nuevo componente, veniros a archivos de programa, Embarcadero Studio 18 bin y aquí DCL, buscar DCLBD, en este caso 2400, que es la versión numérica de Radio Studio. Si fuera para otra versión, pues sería la 23 o sería la que correspondiese a cada uno. Agregar, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos ahí Embarcadero DB Components. Eso implica que cuando yo creo un nuevo proyecto, puedo arrastrar un T-Table, por ejemplo. Aquí lo tengo, la paleta BD. Es más, yo ahora ya puedo venir aquí y abrir mi proyecto, que eso sí, dado que estoy utilizando un SQL Link, pues no me va a funcionar, ¿vale? Pero sí me va a permitir abrir, ¿de acuerdo? Y mantener esta cuestión.